¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a una serie más de estos webinars que estamos haciendo sobre temas fiscales de Estados Unidos. Saludos desde Washington, D.C., el día de hoy amanecimos a menos 11 grados centígrados, hoy estamos a menos 8, entonces podrán ver en la vestimenta que traemos que está algo frío, pero con mucho gusto aquí acompañándolos para darles las novedades desde Washington, D.C. El día de hoy trataremos temas de residencia fiscal de Estados Unidos bajo norma doméstica, bajo tratados fiscales internacionales y las peculiaridades de ser residente de Puerto Rico. Al principio del año, como saben, es muy oportuno planear la residencia fiscal, definir la residencia fiscal de contribuyentes para ver cuál va a ser el resultado al final del año, ¿no? Los acompañamos, como siempre, mi colega Jorge Oben, recién nombrado socio de Procopio en la práctica fiscal internacional, basado aquí en Washington, D.C. Eh, Bienvenido y felicidades nuevamente, Jorge. Y su servidor, Pedro Corona, socio y líder de la práctica fiscal internacional, también basado aquí en Washington, D.C. Como les decía, en la agenda para el día de hoy platicaremos brevemente sobre actualidades en materia fiscal o relevantes en materia fiscal aquí en Washington, D.C. y después nos enfocaremos un poco más a las reglas de residencia fiscal bajo el Código Fiscal de Estados Unidos, bajo los tratados que tienen celebrados Estados Unidos y las peculiaridades de Puerto Rico. Con eso empezamos. Jorge, ¿por qué no platicamos un poco qué está pasando aquí en Washington, D.C. y los temas relevantes en materia fiscal? Muy buenos días a todos y muchas gracias, Pedro. Saludos y bienvenidos a nuestro primer webinar de este año 2026. Como de costumbre, empezaremos con un update de Washington, D.C. y sí han habido algunos adelantos significativos, en particular uno que hemos estado comentando desde temprano en el verano, desde mayo, junio, y es que la OCDE sí finalmente emitió ciertas directrices nuevas atendiendo la preocupación de Estados Unidos sobre el tema del minimum tax del Pilar 2. Como posiblemente habrán leído el 5 de enero, la OCDE emitió un guidance adicional que modifica sustancialmente las reglas y las directrices de la OCDE respecto al impuesto mínimo global. ¿Qué sucede? Cuando entró Trump, eh, detuvo el esfuerzo y dijo, hay que acomodar la regla de GILTI de Estados Unidos. Si no lo hacen, voy a ordenar al Congreso que enacte la sección 899 que discutimos hubiese incrementado la retención aplicable a muchos tipos de pagos de jurisdicciones que fuesen consideradas malas. Eso sí nos preocupó muchísimo y posiblemente pudo impactar en las operaciones de muchos clientes nuestros, ya sea de México, Canadá, Latinoamérica y Europa. Por lo pronto, esto está bajo control, pero ¿qué pasa ahora? Las directrices son meramente guías que las jurisdicciones tienen que incorporar localmente. ¿Cuánto tiempo eso tome y qué medidas tomarán? Habrá que ver. Otra pregunta que está sobre la mesa, habiendo habido esta reglamentación nueva, jurisdicciones que no han implementado o que no han tomado pasos para implementar estas reglas, ¿lo harán? Jurisdicciones que ya tienen reglamentación o legislación local modificarán sus reglas. En caso de que el resultado no sea favorable para el presidente Trump, pudiera seguir vigente la amenaza de la sección 899, así que tenemos que ver qué pasa durante los próximos meses. Pero en términos generales es muy buen adelanto y por el momento mitiga el riesgo de una sección 899. Entre otros temas, en la Corte de Apelación del Quinto Circuito la pasada semana resolvió a favor de unos contribuyentes en un tema que puede ser muy relevante, en particular para nuestros clientes en Texas o con operaciones en Texas. En efecto, cuando existe una sociedad, un partnership en Estados Unidos, que tiene limited partners, o sea, socios de riesgo limitado, pudiera aplicar una disposición que limita lo que son los self-employment taxes. En esos casos, solo tienen que pagar self-employment taxes sobre guaranteed payments o distribuciones por sus servicios a la sociedad. Esta decisión le dice al IRS, tu posición histórica ha sido que solo los socios que son socios pasivos, socios que invierten capital pero no rinden servicios, se benefician de esta disposición que no tienen que pagar self-employment taxes. La Corte dijo no. Si bajo la ley de Texas, de Missouri o de el otro estado que está en este circuito, la ley dice que un limited partner es un limited partner, ya le aplica la excepción,
¿Y por qué esto es relevante? Porque es un mecanismo que se utiliza frecuentemente para mitigar el impacto de self-employment taxes cuando tenemos sociedades y tenemos casos distintos en otros circuitos. Por lo tanto, habrá que ver qué sucede en esos otros casos y ya uno de ellos, el Departamento de Justicia, justo esta mañana o justo ayer, envió una carta diciéndole a la Corte, no sigas la decisión de Sirius, no sigas esta decisión que está mal. Si los circuitos terminan con decisiones contrarias, pudiera llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos a tener que atender el tema y de nuevo puede ser un mecanismo muy útil para la planificación fiscal en caso de que tengamos alguna sociedad. Entonces, Sí, entre otros temas, les adelantamos que aquí en DC se sigue, bueno, pero si quieres tomar el tema del presupuesto. sí, solamente para mencionar que, como recordarán, en sesiones anteriores hablamos del cierre del gobierno, el government shutdown, que anteriormente, en el último trimestre del año, se llegó a un acuerdo entre demócratas y republicanos para extenderlo. Esa extensión vence ahora a finales de mes, el 30 de enero. La idea o la expectativa hasta la semana pasada es que se iba a aprobar ya una versión actualizada para prevenir el cierre del gobierno, pero los que siguen las noticias acá en Estados Unidos con lo que ha pasado con ICE, la policía migratoria, los demócratas han expresado que no van a aprobar la ley en la que se incluya el presupuesto para el Departamento de Homeland Security, ¿no? Entonces, es algo que todavía estamos monitoreando, pero se prevé, en esta ocasión está dividido el presupuesto en varias iniciativas. Entonces, no en todas las iniciativas viene el fondeo del Departamento de Homeland Security, entonces sería solamente en la que se incluye ese presupuesto en la que tal vez pueda haber un cierre parcial, ¿no? Digo, todavía hay negociaciones, como han podido ver las noticias, ya se ha retractado en ciertas partes las medidas de la policía migratoria, pero es algo que estaremos monitoreando y que puede o no tener un impacto en materia fiscal. Pero bueno, con eso empezamos. Ya la parte que les platicábamos, que vamos a enfocarnos el día de hoy, la residencia fiscal. Es algo que con algunos de ustedes ya hemos platicado, pero otra vez es importante tener claro y definir cuál es la residencia en Estados Unidos o en otra parte para ver cuál sería el resultado al final del año, ¿no? Entonces, ahorita que estamos empezando el año, creo que es bueno tener un repaso y por eso lo planteamos así. Recordaremos que en Estados Unidos los criterios de residencia fiscal para personas físicas son tres. Uno es si una persona es ciudadano de Estados Unidos. Dos, si cumple o tiene una green card, un permiso de residencia permanente. O tres, si cumple con la prueba de presencia sustancial. Entonces, si una persona es ciudadano de los Estados Unidos, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Esperaría que para el día de hoy no sea sorpresa para nadie. Una persona que es nacional de los Estados Unidos, que tiene ciudadanía de los Estados Unidos, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, aun y cuando tenga doble o triple nacionalidad, aun y cuando no viva dentro de los Estados Unidos, resida permanentemente en otro país, en México, en Colombia, en España. Y aún y cuando hemos encontrado casos que tienen dos actas o dos pasaportes, uno que dice que nació en Tucson, otro que dice que nació en Guadalajara, ese puede ser un tema que se tenga que corregir con el registro civil. Sin embargo, esa persona tiene la nacionalidad de Estados Unidos y tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Ese es uno de los criterios. El siguiente criterio es si tiene un permiso de residencia permanente, lo que se conoce como un green card. ¿Por qué? Porque originalmente eran unas tarjetas verdes similares a las tarjetas de cruce fronterizo. Pero entonces, si una persona tiene green card, es residente fiscal de Estados Unidos también. Aquí un tema importante es que se considera como un permiso de residencia permanente. Algo que vemos de manera recurrente en la práctica es los que estén familiarizados con la visa EB5, que es un green card a través de una inversión en Estados Unidos. Ha variado y depende de la zona y del momento. Puede ser $500,000, $1,000,000, puede modificarse. Sin embargo, cómo funciona eso para efectos migratorios, no necesariamente fiscales, es que te dan la visa EB5 condicionada a que se cumplan ciertas condiciones en 2 años de generación de empleo y de inversión, y a los 2 años ya se hace permanente ese permiso de residencia, ¿no? Sin embargo, bajo efectos migratorios y bajo la ley migratoria y para la ley fiscal,
esta se considera una green card desde el día uno, aun y cuando está condicionada a los 2 años, ¿no? Entonces, es una confusión que sí vemos de manera recurrente y puede tener impacto fiscal en clientes de que desde el día uno, otra vez que les dan la visa de B5, ya son residentes fiscales y por lo tanto ya tienen ciertas obligaciones, ¿no? Y el tercer criterio de residencia fiscal en los Estados Unidos es la prueba de presencia física. Generalmente se le conoce como la fórmula de los 183 días, es decir, si una persona está más de la mitad del año en los Estados Unidos es residente fiscal. Sin embargo, funciona a través de una fórmula que ahorita vamos a platicar, pero es eh, cualquier momento de presencia física en los Estados Unidos cuenta como un día completo, ¿no? Lo vemos sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos con clientes en la oficina de San Diego. Cuando yo estaba en San Diego, es muy común que alguien viva en San Diego, cruce y vaya a trabajar a Ciudad de México, por ejemplo. Entonces cruza el lunes en la mañana por el CBX de San Diego a Tijuana, toma el primer vuelo a las 6 de la mañana de Tijuana a Ciudad de México, trabaja de lunes a jueves en Ciudad de México y jueves toma el último vuelo de regreso a las 9 de la noche y aterriza 11 de la noche en Tijuana y cruza 11:30 a San Diego, ¿no? Entonces, en la mente de este caso particular, esa persona está más de la mitad en México, ¿no? Porque dice, pues yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves en México, pero en realidad, pues esa persona amanece el lunes en San Diego, en este ejemplo, entonces cuenta como día completo, aun y cuando se haya salido a las 5 o 6 de la mañana del país, llega a las 11:30 de la noche a San Diego cuando cruza por el CBX, entonces cuenta el jueves completo, viernes, sábado y domingo. Entonces está 5 de 7 días en Estados Unidos en este ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta cómo se computan estos 183 días para ver si una persona va a ser residente. Pero bueno, la fórmula fácil es cuando en este año, en el año que estoy midiendo, son 183 días. Pero hay una fórmula donde tomo en cuenta los tres últimos años para definir si soy residente. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, en este caso, en la tabla, si quiero definir si alguien es residente de 2026, tengo que ver los días que pasó en 2026, 2025, 2024. Los días del año que estoy midiendo, en este caso 2026, los tomo completos al 100%. Los días del año inmediato anterior, 2025, tomo una tercera parte de ellos. Y los días de hace 2 años, 2024 en el ejemplo, tomo una sexta parte de ellos, ¿no? Entonces, si en conjunto me dan 183 o más, soy residente por 2026. Entonces, en este caso, y tienen el ejemplo ahí en la pantalla, van a recibir estos materiales, pero en este caso es relevante porque si tenemos un contribuyente que va a pasar un tiempo considerable en Estados Unidos, debemos de preguntarle cuánto tiempo lleva en años anteriores de presencia física en Estados Unidos, ¿no? Tengo que preguntar en este caso 2024-2025 para ver cuál es el numeral que me va a dar bajo la fórmula 183 o más en 2026, suponiendo que no quiero ser residente. O por el contrario, suponiendo que sí quiero ser residente, ver cuánto tiempo tengo que haber pasado en Estados Unidos para cumplir con las 183 días bajo esta fórmula, ¿no? Un tema importante también es cuándo empiezo a ser residente. Entonces, decíamos, por ejemplo, en el caso de la prueba de presencia substancial, son 183 días, pero una vez que soy residente y cumplo con la fórmula, es retroactivo al primer día de presencia física de ese año. Entonces, 2026, suponiendo pasé año nuevo en Times Square, Nueva York, celebrando, después me regresé a México no sé, el 15 de enero, y en agosto se regresó esta persona a Estados Unidos y se quedó el resto del año. Entonces, si cumplo bajo la fórmula de los 183 días, se retrotrae al 1 de enero y desde el 1 de enero era residente, ¿no? Esa es la regla general. Hay otras reglas en caso, por ejemplo, de Green Card, es a partir del primer día que tengo presencia en Estados Unidos con ese permiso de residencia permanente, y si hay un año que cumplo con las dos, pues ahora sí que depende cuál cumpla primero, ¿no? Pero bueno, otra vez, este es un recordatorio, 3 reglas: ciudadanía, green card y número de días, ¿no? 183 días o más. Hay ciertas excepciones que aun y cuando cumpla con estas reglas, puedo no tener la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. La más importante y que vemos a continuación es bajo un tratado fiscal, un tratado internacional. Aquí, de manera muy, muy relevante, si avanzamos, es
un ciudadano americano nunca puede invocar un tratado para no pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bajo los tres criterios que mencionábamos, ciudadanía, green card y prueba de presencia sustancial, un ciudadano americano siempre va a tener que pagar impuestos en Estados Unidos, aun y cuando viva en un país que tiene un tratado fiscal para Estados Unidos. Esto se conoce como el Savings Clause, la cláusula de salvaguarda que establece que tiene Estados Unidos en todos sus tratados y dice, otra vez, un ciudadano americano no me puede invocar un tratado para no pagar impuestos en Estados Unidos. Hay ciertas excepciones de que dónde le paga primero, a lo mejor si reside en México o en España, a lo mejor paga primero en ese país y luego le permite acreditar, pero siempre paga, ¿no? No puede dejar de pagar ni en presentar declaraciones. Entonces, si aquí avanzamos, básicamente, como saben, los tratados para evitar la doble tributación, como su nombre los indica, pretenden solucionar situaciones en donde se presentan escenarios que una persona tiene que pagar impuestos en dos países o más. Entonces, en el caso de residencia, el artículo cuarto de los tratados me da los lineamientos para ver dónde tengo que pagar impuestos o no. Que son lo que se conoce como las reglas de desempate, tiebreaker rules, que dice, bueno, cuando una persona es residente de dos países bajo tu ley doméstica, por ejemplo, es residente de Estados Unidos porque pasé 183 días y es residente de México porque tiene su casa habitación en México, me establece una orden de prelación de criterios. Estos criterios, por ejemplo, los tienen listados, pero es dónde tiene su vivienda permanente y si tiene vivienda permanente en ambos países. Generalmente la mayoría de los casos resuelven, depende de donde tenga su centro de interés vitales. ¿Qué es un centro de interés vitales? Es donde tiene la persona las conexiones económicas, sociales y personales más cercanas, ¿no? Donde está su familia, tanto inmediata, hijos, esposa, como la no tan cercana, hermanos, padres, primos, etcétera, dónde va a clubes sociales, dónde derivan sus ingresos, dónde trabaja, etcétera. Entonces, tengo que poner todo eso para ver a dónde se inclina la balanza. Si se inclina la balanza más, en mi ejemplo, en México o en Estados Unidos, pues es donde tiene su centro de interés vitales y ahí es donde pagaría impuestos, ¿no? Eso no quiere decir que no tiene que pagar o presentar declaraciones en Estados Unidos. Por ejemplo, si bajo un análisis específico se concluye que un contribuyente es residente de ambos países, prueba de presencia sustancial en Estados Unidos, casa habitación en México, y su centro de interés vitales está en México, por lo tanto, bajo el tratado solamente le paga impuestos a México. Esa persona aún así tiene que presentar declaraciones en Estados Unidos, tiene que avisarle al IRS que está tomando la posición bajo tratado de que solamente paga impuestos en México bajo la forma 8833 y sí tiene que cumplir con la mayoría de las declaraciones informativas respecto a activos mantenidos en el extranjero, ¿no? Entonces, ahí en las láminas que van a recibir tienen un ejemplo, con mucho gusto lo podemos platicar si hay una circunstancia particular, pero para seguir avanzando en términos muy generales, antes de pasar a las reglas de Puerto Rico, es Estados Unidos, tres criterios de residencia, nacionalidad, green card, 183 días, ya sea en un año específico o bajo la fórmula de los 3 años. Sí puedo salirme de pagar impuestos en base a un tratado, pero aún y cuando me salga o tome la posición bajo tratado, tengo que presentar declaraciones y avisos en Estados Unidos y un ciudadano americano nunca puede dejar de pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto es residencia fiscal en Estados Unidos en 8 minutos. Vamos contigo, Jorge, para ver que si es más sencillo o complejo la residencia en Puerto Rico. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como muchos han escuchado recientemente, Puerto Rico ha ganado mucha atención en el foro público por sus beneficios de incentivos fiscales para individuos y personas físicas. No obstante, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos y es muy importante aclarar cuál es la situación y el estatus político entre la isla y Estados Unidos. Las personas físicas que nacen en Puerto Rico típicamente son ciudadanos americanos, sujetos a las reglas que cubrimos y discutimos en todos nuestros webinars, pero la isla se considera una jurisdicción fiscal distinta. Por lo tanto, aunque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, Puerto Rico es su jurisdicción fiscal completamente distinta, separada, y se trata como un foreign jurisdiction. ¿Y qué significa? Esto crea unos temas muy complejos de residencia, de fuente de ingresos, que típicamente resultan llevando a preguntas y consultas con el IRS a veces muy problemáticas. Por eso es que queríamos cubrir este tema en el día de hoy. Los principios de residencia fiscal de Puerto Rico son muy similares a los de Estados Unidos.
En efecto, si la persona vive y reside en Puerto Rico, se considera un residente fiscal de Puerto Rico. Pero en términos específicos, Puerto Rico define residencia a base de domicilio y domicilio se determina a base de requisito de que pasó sobre 183 días en la isla. Es un tanto distinto, no tenemos en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, no existe la regla que Pedro dice de que miras el año corriente, añades los días de los años anteriores pro rata, un tercio, un sexto, pero sí existen los mismos principios y en efecto, para ser residente fiscal de Puerto Rico, la persona tiene que estar presente en la isla sobre 183 días y se considera residente fiscal durante ese año. Hay unas reglas de transición para los años en que la persona se muda a Puerto Rico y en años de transición en que la persona se muda fuera de Puerto Rico. Y esto es un área muy importante porque muchas personas físicas que se mudan de Estados Unidos, ya sea de California o de Nueva York o de Chicago, se mudan a Puerto Rico, a veces piensan que al mudarse a Puerto Rico ya no están sujetos a pagar taxes por apreciación o inversiones que tuvieron desde periodos de tenencia antes de ser residentes fiscales de Puerto Rico. Y al hacerte residente fiscal de Puerto Rico, sí estás sujeto a reglas de Puerto Rico, pero desde el momento en que te haces residente, y sí existen ciertas reglas especiales que hacen que ganancias realizadas sobre apreciación de tiempos o periodo de tenencia antes de ser residente de Puerto Rico siguen siendo gravables en Estados Unidos. Eh, Habiendo dicho eso, la persona para hacerse residente fiscal de Puerto Rico sí tiene que ser residente fiscal de Puerto Rico, se tiene que mudar a la isla, tiene que cortar lo que se llama los closer connection con Estados Unidos, similar al tema del tratado que Pedro explicó. Esto significa que su licencia de conducir o manejar está en Puerto Rico, que su residencia principal está en Puerto Rico, que va al cardiólogo, al dentista, al optómetra en Puerto Rico y que en efecto va a jugar golf en Puerto Rico y no en California, no en Florida, sí con sus excepciones, pero principalmente tiene que mover su núcleo, su vida, su closer connection a la isla. En caso de que no hay ese corte, Estados Unidos típicamente va a tomar la posición de que sí sigue siendo residente fiscal de Estados Unidos. ¿Y por qué importa? Y aquí es que viene la esencia de la planificación. Debido al tema político entre Puerto Rico y Estados Unidos, los residentes fiscales de Puerto Rico no votan por el presidente. Al no votar por el presidente, la Constitución de Estados Unidos prohíbe el taxation without representation. Por lo tanto, si una persona, un individuo, una persona física, residente fiscal de Puerto Rico, cumple con los requisitos de bona fide residency, esa persona no está sujeta a taxes sobre income tax generado en Puerto Rico con fuente de ingreso de Puerto Rico. Esto significa que si tienes un fondo de inversión, tienes lo que se llama export services o otros tipos de ingresos con fuente de ingreso de Puerto Rico, no van a estar sujetos a las tasas generalmente más altas que las de Puerto Rico y proveen un beneficio increíble para personas que pueden hacer que esto funcione, ya sea porque se pueden mudar a la isla y porque sus negocios y actividades y fuentes de ingresos sí se lo permiten. Al moverse a Puerto Rico, y aquí es que viene la planificación significativa, Puerto Rico típicamente bajo su código de rentas internas tiene una tasa de contribución sobre ingresos relativamente alta. No obstante, una persona que se muda a la isla puede solicitar incentivos fiscales del Departamento de Desarrollo Económico y estos beneficios incluyen exención sobre impuestos sobre dividendos, intereses y ganancias de capital, más ingreso de fuente de ingreso de Puerto Rico. Está grabada a una tasa preferencial típicamente de 4%. En cambio, en Estados Unidos, que sería 37% más el Net Investment Income Tax de 3.8. Por lo tanto, es una avenida muy buena, muy beneficioso desde el punto de vista fiscal, pero para esos propósitos, sin mirar a Estados Unidos, la persona sí tiene que estar en Puerto Rico sobre 183 días, tiene que cortar su closer connection con otras jurisdicciones que no sean Puerto Rico y en efecto sí tiene que evaluar sus activos, sus ingresos, porque aplican ciertas reglas de Estados Unidos y de otras jurisdicciones que van a grabar apreciación antes del periodo de residencia en Puerto Rico. Con eso, Pedro, ¿qué nos espera en los Sí. próximos meses? Bueno, y aquí el tema, muchas gracias Jorge por el tema de Puerto Rico. Digo, nomás reiterar ciertas precisiones que hiciste, ¿no? Uno es, para efectos fiscales de Estados Unidos, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera, ¿no? Entonces, si una entidad está organizada en Puerto Rico, si alguien es residente en Puerto Rico, pues es residente del extranjero, ¿no? Ahora, el beneficio que tienen muchos ciudadanos americanos es que
ser residente de buena fe de Puerto Rico, bajo los criterios que mencionaba Jorge, es de las pocas circunstancias, o básicamente la única, en que un ciudadano americano puede no tener la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Si un ciudadano americano, decíamos, siempre tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, aun y cuando vive en el país contratado, pero si esa persona es un residente de buena fe, cumple con los parámetros que mencionaba Jorge de vivir en Puerto Rico y mudarse efectivamente allá, no paga impuesto en Estados Unidos, paga impuesto en Puerto Rico, y si obtiene estos beneficios que mencionaba Jorge a través de acercarse a la autoridad de esa jurisdicción, entonces no tendría que pagar impuesto sobre sus bienes mundiales, básicamente. Ahora, como es una jurisdicción extranjero, una persona, un ciudadano americano que es residente en Puerto Rico, no puede invocar los tratados que tiene Estados Unidos celebrado con otro país, con México, con España, con Chile o con Alemania, ¿no? Entonces, un residente de buena fe, por otra parte, pues sí, no podría invocar los beneficios de un tratado. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? En la práctica es muy común y ya está en el radar tanto del IRS como de autoridades estatales como de California. Algo que pasa o pasaba de manera muy recurrente es residentes de California crean una sociedad, un startup, una compañía que es exitosa, es un unicornio. Antes de venderla, mudaban su residencia, a veces era Nevada, a veces para no pagar el impuesto estatal, pero a veces, muchas veces era Puerto Rico, y posteriormente vendían esa empresa. Entonces, bajo el argumento de que o no estaba grabada la totalidad o parte no estaba grabada, ¿no? Entonces, obviamente, Estados Unidos es muy escéptico de esas circunstancias. California es muy escéptico porque dicen, bueno, pues las crean en Silicon Valley y luego se van y luego las venden y no pagan impuesto en California. Como decía Jorge, hay que mudarse efectivamente y cumplir con los requisitos, ¿no? No es solamente, oye, tengo una dirección, tengo un contrato de arrendamiento y estoy ya. Pero bueno, otra vez, nomás para aterrizar un poquito a qué es lo que vemos en la práctica, Jorge y yo, en qué circunstancias utilizan estos beneficios y cuando tratan de, de aplicarlos. Pero bueno, con esto que sigue, bueno, les adelantábamos que hay reglamentos que vienen, que están preparando. Ya el IRS y el Departamento del Tesoro indicaron cuáles son las temas principales sobre los que van a estar trabajando y que les van a dar prioridad. Esperamos que en las próximas pláticas estemos comentando algunos de ellos. También creo que muchos de ustedes ya vieron y lo platicamos la sesión anterior, ya tenemos fecha para el próximo Procopio International Tax Institute a finales de octubre en San Diego, California. Como siempre, es la 21ª edición, será este año. Esperamos contar con su presencia. Pero bueno, con esto y para quedar dentro de los 30 minutos que les comentamos, nuevamente les agradecemos su tiempo, que nos acompañen. Si tienen dudas, comentarios, tienen nuestra información de contactos, tienen sugerencias también para futuras ediciones, son bien recibidas. Mientras tanto, Jorge y yo continuaremos monitoreando lo que pasa aquí en Washington, D.C. y los mantendremos al tanto. Gracias, Jorge, nuevamente, y gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.